Ya, estamos grabando, entonces, ahí empezó el puntito de grabación. Ya, entonces, buenos días a todas, a todos, a todes. Aquí estamos en metodología de comunidad, de nuevo. Y hoy día vamos a trabajar, yo creo que como hasta las 10:30, vamos a tener un intercambio entonces de link, ¿cierto? Bueno, una hora más o menos, 3/4 horas más. Ahí vamos a hacer una parada, como a las 9:30, unos 10 minutos, tomamos café y volvemos. Hoy día vamos a trabajar lo que es más o menos así como la segunda semana más teórica. Vamos a mirar algo, vamos a mirar como los elementos fundamentales, por decirlo de alguna manera, de la estructura metodológica de comunidad, bueno, de trabajo social y de comunidad, un poco para recordar, ¿cierto?, lo que veníamos haciendo desde la metodología de familia y desde un poco antes de la formación de ustedes, pero un poco también para hacer el link de estas metodologías, porque no todo el trabajo, no toda la intervención social es igual. Con familias es un tipo de intervención y con comunidad es otro, ¿me entiendes? Lo cual nos quita, permiso, lo cual nos quita de alguna manera lo que nosotros vimos en olvidemos o desechemos o dejemos guardado por ahí en un cajón y no lo pensemos más a lo que vimos en familia. De hecho, la cuestión es este avance gradual que nosotros hacemos para formar, tiene que ver también en cómo vamos articulando los procesos, ¿cierto? Para ir en el fondo configurando cada vez una intervención más compleja. Entonces partimos con una primera metodología que nos permite específicamente trabajar con un grupo que es la familia, entregándonos un proceso, una forma procesual de abordar las demandas y los conflictos de ese grupo, ¿cierto? Una forma de planificar, una forma de intervenir, que es bastante acotada, que es bastante, digamos, cercana, que es bastante mediadora también y que es bastante, digamos, yo diría que uno de los elementos más importantes es, en el fondo, la rigurosidad de ese proceso, en tanto la intervención puede generar procesos, digamos, de alta complejidad en ese grupo. O sea, no sé, pues uno en una intervención en familia puede tener efectos que van desde no sé, la depresión de las personas que la constituyen o, digamos, la potenciación de sus habilidades, sus capacidades para que den un salto de movilización social importante, ¿me entiendes? Vamos desde un extremo a otro porque en general pese a lo que se tiene como estereotipo de nuestra profesión, nuestra intervención puede generar conflictos también al interior de los procesos en los cuales nosotros estamos, tanto en la familia, como en los grupos, como en las comunidades. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado en esta estructura de alguna manera y más o menos tener, yo creo que más que la técnica, más que el procedimiento, uno cuando ya tiene como el marco del método que es el diagnosticar, el planificar, el intervenir y el evaluar esa intervención, ¿cierto? Que esa es como nuestra estructura metodológica, por decirlo, son los pasos que siempre vamos a completar, ¿cierto? En este proceso, más que la técnica que podamos tener para intervenir en cada uno de estos procesos que cambia de alguna manera en metodología de familia, usan mucho la intervención social en crisis, por ejemplo, porque justo ahí es cuando la familia pide, o ese grupo pide, digamos, ayuda, demanda, porque tiene violencia intrafamiliar, porque hay un problema de drogadicción, porque hay un problema de pobreza profundo, hacinamiento, de falta estructurales, problemas estructurales, qué sé yo. Más que los procedimientos, la cuestión es también para mi gusto, digamos, no para mi gusto, sino que digamos, para comprender la metodología también, según, bueno, los autores que trabajamos, nosotros,
es importante entender como los valores, los fundamentos, en el fondo lo epistemológico, eso que en el fondo sustenta la metodología. Eso es lo importante, o sea, es importante que yo logre entender algo que veíamos ayer y que más o menos se traspasa aquí o se liga con lo que vamos a ver hoy día. Yo estoy situada en una institución que tiene ciertos rangos, digamos, valóricos, filosóficos, que su forma de ver la vida, por distintas cosas, porque es una institución religiosa, porque es una institución estatal, porque es una institución privada, porque tiene ciertos valores fundantes, de tipo más conservadora, de tipo más transformadora, de tipo más mixta, más reformista, más desarrollista, ¿me entiendes? Porque eso también me permite a mí situarme como profesional, o sea, comprender la institución en la cual estoy, cuál es el sector que esa institución interviene, o cuáles son los valores que profesa, ¿me entiendes? Me hace situarme a mí también en la búsqueda del encuentro, ¿cierto? De la metodología entre lo que la institución me está requiriendo, la organización, la comunidad quiere, el grupo con el cual voy a trabajar quiere, y yo como profesional puedo, en el fondo, ofertar, puedo ofrecer, puedo digamos, porque yo también soy un sujeto en la intervención, o soy una sujeta en la intervención, y también tengo que decidir cómo quiero intervenir. Quiero intervenir de un modo más jerárquico, más directivo, entonces voy a decir, mira, tales y tales y tales situaciones se hacen, o voy a pararme en un eje más transformador, más democrático, más abierto, y voy a decir, mira, vamos a hacer una co-construcción de este proceso. ¿Me entiendes? Hay dos formas y entre medio de esas dos formas que podrían ser de alguna manera los ejes como los polos, por decirlo de alguna manera, hay una serie en el fondo, de toma de decisiones que se hacen entre medio de eso, ¿me entiendes? Que generan, pueden generar incluso procesos en donde en un momento, como trabajadoras sociales, vamos a ser súper directivas y en otro momento muy democráticas también, ¿cierto? Porque también las organizaciones están vivenciando procesos, transformaciones, andadas, caminadas, experiencias, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Y de alguna forma, entonces tratamos de ponernos al día, de tener una conversa más o menos común, cuando empezamos a ver la metodología, pues cuando empezamos a ver qué es lo que quiere decir esto el método. El método es un camino, es una forma de hacer. El método etimológicamente, así lo que nos dice el diccionario, el método significa caminar hacia algo, es llegar a un fin, la búsqueda de algo. Es una forma, es un proceso que se hace para buscar algo. Anderé, esta parte nos vamos a basar en Anderé, porque, o PPT también está basado en Anderé, porque Anderé es bien clarito en esta forma de armar el método. Hay otros que son más complejos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el método porque es un método en sí mismo, digamos, el de la intervención colectiva de la Roberti. Me gusta mucho, porque ella usa distintos elementos en este proceso. Pero es más complejo porque es toda una estructura que hay que aplicar, digamos, ¿me entiendes? Como tiene un paso de inicio y hasta un paso al final. Entonces, ese no lo vamos a mirar mucho, lo vamos a dejar por ahí en la plataforma para que ustedes lo miren y todo. Se conecta con el de Anderés, pero tiene una forma procesual distinta. Échenle una mirada, mírenlo. No tenemos mucho tiempo para verlo. Si hubiéramos estado en aula, lo hubiéramos revisado, digamos, ¿me entiende? Y probablemente ustedes hasta hubiéramos generado grupos de trabajo y cada uno se hubiera hecho parte de una forma metodológica, lo hubiera tenido que aprender, que exponer, ¿me entiende? Que hacer todo un proceso para dialogarla con las compañeras y con nosotras, pero no tenemos tiempo para eso. Entonces, lo que hemos hecho en esta síntesis es decir, mira, en el fondo hemos buscado aquellos elementos, en el fondo valóricos, que sustentan la metodología, esta estructura metodológica, para decir qué es lo que es más importante, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Entonces, para eso usamos Anderé, porque Anderé es bastante clarito en eso, por decirlo de alguna manera. Lo deja medianamente es asequible, es más amigable.
Entonces, Anderek dice, el método es el conjunto de operaciones, procedimientos, que de una forma ordenada expresa y sistemáticamente sigue un proceso, sigue algo preestablecido para lograr lo que necesitamos lograr, el resultado, la meta, el objetivo, ¿cierto? El método entonces es un orden. Para mí, el método es un orden, es una forma de ordenar el proceso que yo voy a hacer para lograr un fin. La cuestión es que el fin no es mío, el fin generalmente es colectivo, es de la comunidad. Y eso implica un esfuerzo, porque resulta que yo soy una sujeta aparte de la comunidad, que tengo mis propios fines, ¿me entiendes? Porque mis fines son, probablemente, tienen que ver con mi contrato de trabajo, con la institución en la cual estoy, con las metas que me pusieron, ¿cierto? Esos son los fines que yo llevo cuando intervengo, porque son lo que me norma mi contrato en, en, en la mayoría de las veces. Incluso hay veces en las cuales yo estoy trabajando en un lugar en que no me siento del todo cómoda, y eso también sucede. A mí me ha sucedido, ¿me entiendes? Yo alguna vez trabajé en una ONG muy católica aquí, en Villarrica, en Fundar, se llamaba la Fundación del Desarrollo de la Araucanía, que era dirigida por por el obispo de la congregación de Villarrica. Y para mí era particularmente, no era que yo no me hubiera sentido cómoda, pero era bien compleja, porque, por ejemplo, dentro de esa institución había cosas que no se podían intervenir, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? Y para mí eso era una complejidad. Primero, era complejo porque, por ejemplo, yo ya estaba separada y yo no podía decir que estaba separada, ¿me entiendes? Porque era una institución católica que tenía una forma de pensar, ¿me entiendes? Incluso fue como hasta anecdótico cómo yo quedé seleccionada en esa institución, ¿me entiendes? Hicieron mira, estoy hablando de la década de los 90, hicieron una selección de personal, a mí me invitaron a participar porque cumplía mi currículum con las expectativas del cargo, y antes de pasar a la selección, hubo como una pequeña liturgia, porque en esa institución los días lunes se hacía como una pequeña liturgia, entonces te invitaban a un lugarcito que era como una pequeña capilla que había allá adentro, que era como un lugar que lo habían adoptado para una capilla en un edificio. Bueno, y estábamos ahí, y el sacerdote, que era un joven, muy joven, porque era parte del seminario que había ahí, entonces además mandaban a los seminaristas a hacer como cierta práctica en esta liturgia, se le olvidó un versículo, ¿me entiendes? Él estaba dando una pequeña predica que duraba 15 minutos, y nosotros que éramos las personas, en el fondo, que íbamos a las entrevistas, nos invitaron a pasar, todos pasamos, por supuesto, todos queríamos quedar en el cargo, ¿me entiendes? Pasamos. Yo no tengo ninguna relación con la iglesia, ninguna iglesia, nunca he tenido, ¿me entiendes? Entonces, bueno, entramos, pero eso no quiere decir que yo no conozca la Biblia y la religión, ¿eh? Por favor, hágase una distinción en eso. Porque resulta que justo a este sacerdote se lo olvida el versículo y resulta que yo me lo sabía, ¿me entiendes? Porque sí, estudié la Biblia, yo estudié en un colegio evangélico y eso hacía, no tenía la posibilidad de no ir a clase, tenía que ir. Y como soy buena estudiante y aplicada, entonces me aprendía lo que me decían. Y incluso debatía mucho con el profe de religión, y como yo no soy no creyente, ¿me entiendes? Tenía unos conflictos con el profe que les digo, pero me sacaba puros 7, ¿eh? Perdonen. Una cosa, digo yo, y por eso les digo, una cosa es tener una propuesta de vida, digamos, y otra cosa es, no sé, pues, perdónenme que lo diga así tan prosaicamente, tan feamente, pero otra cosa es ser floja, pues, ¿entendí? Y yo eso no soy. Entonces, bueno, el versículo yo me lo sabía y yo lo digo, porque yo sé, él decía, estaba hablando de Juan 23, y yo me sabía ese versículo, además es un versículo bien bonito en la Biblia, digamos. Se llama, si yo no tengo amor, y bueno, etc. Ya. Y yo voy y lo digo, ¿me entiendes? Yo justo estaba como en el quinto, y lo digo un poquito fuerte así. Y él dice, ¡uy, gracias! Me dice. Bueno,
Resultado, hubo una entrevista y yo quedé en la... Yo, la tía quedó en el cargo, a mí me daba mucha risa eso, pero además yo tenía colegas que trabajaban ahí, a las cuales quiero mucho, y son colegas mías, y se reían de mí, porque decía, ¿cómo quedaste aquí? Es como súper extraño, ¿me entiendes? Pero bueno, en fin. Pero ¿qué les quiero decir con eso? Que uno a veces se enfrenta a esas situaciones como trabajadora social, en donde están lugares donde tú no puedes desplegar probablemente toda toda tu forma de ver la vida, tus fundamentos, tu filosofía, tu manera de, no sé, pues de intervenir, la forma en que a ti te gusta, porque hay ciertas limitaciones estructurales en donde nosotros trabajamos. Pero el tema es cómo yo logro en el proceso en que estoy vivenciando llegar a generar ciertos acuerdos, tanto con la institución como con la comunidad, en este caso que estamos interviniendo, de modo de hacer una mixtura, de hacer un proceso, ¿me entiendes?, donde tú también estés cómoda, porque si no, no vas a querer trabajar ahí, ¿me entiendes? Yo digo que eso se puede lograr, ¿eh? Se puede lograr con el diálogo y con no sé si la palabra es negociación, porque la palabra negociación de alguna manera está muy, si ustedes quieren, muy mal vista, sobre todo por los temas políticos de nuestro país, cómo se ha trabajado. Pero la negociación y la mediación en trabajo social es una herramienta de trabajo. ¿Eh? Esa es una herramienta. Y nosotros tenemos que usar esa herramienta. Pero esa herramienta solo se puede usar si yo sé dónde estoy. ¿Me entiendes? Si yo sé qué, qué valores, qué representación, qué es lo que busca tanto la institución en la cual estoy yo trabajando, la comunidad con la cual estoy interviniendo, que tengo que intervenir o donde para lo que he sido contratado o lo que sea, y yo misma, qué es lo que yo como trabajadora social quiero poner en juego cuando hago esa intervención. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar, ¿entiendes? Porque si no lo pensamos, somos de alguna manera como instrumentos de reproducción del sistema. O sea, no estamos haciendo una intervención crítica, estamos siendo operadores de un sistema que sigue profundizándose, ¿me entiendes?, sin pensarlo. Entonces yo, por eso les digo, eso significa que el diagnóstico que yo hago tiene que ser un diagnóstico bastante más complejo que mirar cuántas personas son los que habitan en la comunidad, cómo son sus casas, cómo están los caminos y cuáles son sus demandas. ¿Me entiendes? Significa entender los ejes filosóficos y valóricos de donde yo estoy situada, incluso del contexto en el cual estoy. Porque fíjate que ahora no es menor que estemos en un contexto de un gobierno de derecha, por ejemplo, en un momento, como estábamos hablando hace un momentito atrás, del plebiscito y de la nueva constitución. ¿Me entiendes? Ustedes han visto, yo me imagino, porque se informarán por la televisión, por qué sé yo, ustedes han visto cómo han sido los procesos de dificultad que se están estableciendo para no, para en el fondo incidir, ¿es cierto?, tanto en el plebiscito como en lo que va a ser la Constitución. Desde la instalación del miedo de decir, mira, no, ¿qué vamos a hacer con los que están contagiados? No van a votar, si van a votar, no es que no pueden votar, no es que nos vamos a contagiar todos, ¿me entiendes? Porque ahí hay una réplica de miedo. Entonces, la gente que está en su casa, que no está estudiando como nosotros, no está viendo estas críticas en estos procesos, ¿qué pasa? Uno dice, no salgo a votar, mejor, ¿cachai o no? Las personas mayores, las personas que tienen enfermedades de base, ¿me entiendes? O sea, se instala. No es necesario no es necesario que te digan, no puede ir. Se instala un proceso que te dificulta, ¿me entiendes? Y así, pues, hay una serie de cuestiones. No les vamos a dar plata. Ahora, se pidió, por ejemplo, dentro de la ley que se aprobó el lunes para la implementación de la campaña y todos los recursos, se pidió dinero, por ejemplo, para hacer voto electrónico para las personas que están, no se negó, ¿me entiendes? Entonces tú vas viendo una serie de pasitos que se van dando para en el fondo, poner obstáculo a un proceso. Porque hay un grupo político, sociopolítico, socioeconómico, una élite ahí, instalada justo en el gobierno en este rato, que no quiere ese proceso. Y que lo han dicho, ¿me entiendes? Entonces, ponen trabas. Eso mismo
Esos procesos de dificultamiento, de trabas, nosotros los vamos a encontrar siempre. El problema es que si no somos capaces de hacer un buen diagnóstico de dónde está realmente el conflicto, de dónde está realmente el nudo, ¿cierto? No vamos a poder avanzar. O vamos a avanzar menos, porque en el fondo vamos a ser operadores de algo nomás. Nosotros queremos, cuando hablamos de que queremos realmente transformar los procesos, tenemos entonces que pensar. De eso se trata pensar el método. De eso se trata, ¿me entiendes? Más allá de la técnica, más allá si hago una entrevista o si tengo que ir a hacer una entrevista telefónica, se trata de pensar qué es, dónde estoy parada y cuáles son en el fondo aquellos elementos que me permiten a mí incidir más o incidir menos. En el fondo, la planificación, y por eso el otro día la profesora Sandra decía, la planificación esta del FODA y de la planificación estratégica es algo que está superado en algún sentido. A mí no me gusta la planificación estratégica, tampoco nunca me ha gustado. La planificación estratégica es una metodología operativa del neoliberalismo, del capitalismo. Es una cuestión de que solo tú te fijes en la demanda. ¿Qué es lo que demanda esta gente? Ah, esta gente quiere trabajo, ya. Entonces vamos a hacer una bolsa de empleo, le vamos a dar trabajo, con eso se quedan tranquilos, listo, ¿cuál es el indicador? Aquí lo cumplimos, check, 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 list, nos vamos para la casa, regio, estamos regios, no necesitamos nada más. Nunca pensamos por qué la gente necesita trabajo, qué es lo que pasa con el empleo en este país, dónde trabaja la mayoría del país, cuáles son los ingresos, qué calidad del empleo hay, ¿me entiendes? Una serie de preguntas que van complejizando esa demanda. El complejizar esa demanda es lo que nosotros tenemos que hacer para ver cuánto logramos avanzar, ¿cierto? Para transformar la realidad. Porque ahí uno puede pensar, bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, otro tipo de capacitación, si es que la gente no tiene capacitación. O a lo mejor la gente sí tiene capacitación, pero hay toda una estructura del Estado que niega que ese es un saber y que en realidad esta artesanía o esta forma de mirar la vida o esta forma, ¿me entiende?, es negada, entonces no le dan el pase, no le dan crédito, no le ayudan en nada, no le dan posibilidades de, ¿me entiende? Pero eso lo tengo que comprender, porque si no, si yo no entiendo eso como negocio, ¿me entiendes? Esa es la cuestión. Como medio, cómo entonces utilizo, en el fondo, desde el sentido bueno de la utilidad, digamos, de una mirada más pragmática, cómo lo que yo traigo como profesional, como técnica, como una persona que ha estado 5 años en la universidad y que ha aprendido una serie de pasos y de procesos, los pongo en juego para realmente transformar. Entonces, eso es, digamos, de alguna manera nosotros tenemos que entender que el método es, entonces, también una estrategia cognitiva, ¿me entiendes? Es una estrategia de conocimiento. Y en ese sentido, cuando es una estrategia o cuando yo, cuando dentro de su alcance lo utilizo como una estrategia cognitiva o digamos, del proceso de pensamiento, yo tengo que entender que esto me está dando cuenta el método de una serie de pasos lógicos que están sistematizados de una forma que permite estudiar un fenómeno, fundamentarlo científicamente, porque nosotros somos una disciplina, o sea, fundamentamos científicamente las cosas, no es que vayamos a un lugar, miramos y decimos, ah, lo que falta aquí es esto, faltan colchonetas, vamos a traer colchonetas. Oye, para eso no necesitamos estudiar 5 años en la universidad, ¿me entiendes? Para eso nos ponemos un delantal, somos voluntarios de alguna institución y vamos a hacer acciones paliativas de cualquier cosa, ¿me entiendes? Estudiamos aquí 5 años para justamente reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, para pensar acerca. Y eso le da el carácter científico, el rango científico a nuestro trabajo. Nos pasa a otro eslabón, digamos. Entonces ya ahí dejamos de ser ayudistas, ¿cierto? Ya dejamos de ser ayudistas. Esto que ustedes dicen cuando entran a la carrera que a mí me da tanta risa. ¿Por qué viene este trabajo social? Porque yo quiero ayudar a los demás. ¿Sí? Yo no quiero ayudar a nadie. Yo quiero participar en procesos transformadores en mi sociedad, en el cual yo también soy una ciudadana, ¿me entiendes? Y también soy una partícipe de esa sociedad. Entonces, por eso me quiero aliar a otras y a otros que están
digamos, en procesos, en niveles distintos de la realidad socioeconómica, pero quiero que juntos avancemos, juntas avancemos a otros procesos. ¿Entiendes? Y eso ya perdemos la lógica de la ayuda, porque ahí entramos en lógicas de colaboración mutua, de reciprocidad, de acción conjunta, de acción colectiva. ¿Me entiendes? Ya no soy yo la mesías, la que tengo que salvar al mundo, porque soy la que tengo el poder, el conocimiento, y no sé, incluso las lucas. No. Lo que tengo que hacer es hacer estos procesos de conocer las estrategias, los fenómenos, los acontecimientos, los procesos, ¿cierto? Para poder, en el fondo, entonces intervenir. Entonces, como estrategia cognitiva, de alguna manera el método es investigación social, ¿me entiendes? El método es investigación, no es hacer por hacer, es hacer con conocimiento, es saber qué voy a hacer, ¿me entiendes? Y eso es algo que de repente lo veamos así, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces cuando llegamos a los lugares a trabajar los diagnósticos ya están hechos, entonces nosotros lo leemos nomás, pero nos están pidiendo que la meta, y nosotros nos ponemos a trabajar así como, yo digo como, de repente, así con unas viseras aquí al lado y vamos a la meta nomás. Y de repente, a mí me ha pasado eso, ¿eh? Y lo digo por experiencia, trabajé muchos años antes de llegar a la universidad. Entonces tú llegabas, me pasó en Indra eso, iba así como caballo carretonero a la meta, era el crédito, y de repente me di cuenta, a ver, ¿y dónde estoy? ¿A quién le estoy poniendo el crédito? Y a ver, ¿y por qué estamos aquí? Y a ver, vamos, hagamos pasitos para atrás y volvamos y veamos. Primero trabajemos. Y yo estaba trabajando con mujeres, y resulta que en algún rato era el sistema que estaba poniendo a las mujeres en el crédito, Entonces, ¿por qué? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que querían las mujeres? Y ahí empezamos a mirar, trabajaba en la Comuna de Lautaro en ese rato, empezamos a mirar a ver, ¿para qué quieren el crédito? ¿Qué es lo que quieren hacer? Veamos otras alternativas y no sé. Y se empezó no con cuestiones grandes, empezamos finalmente a trabajar con cosas bien chiquititas y tuve la oportunidad de ver y que personas a las cuales quiero mucho además, que son parte de la mesa rural, las invita la profesora, mujeres que trabajan flores en Lautaro, por ejemplo, como empezaron con un pequeño invernadero y ahora tienen un predio donde hacen flores, ¿me entiendes? ¿Pero por qué? Porque se hicieron procesos más dialógicos, de comprensión de esas comunidades, de mirar el entorno, lo que se tiene, lo que no se tiene, qué cosas se requerían para avanzar en un proceso de ese tipo. Eso es investigación social, ¿sí? Una investigación probablemente aplicada, que no es tan valorada dentro de las ciencias sociales, porque es una investigación que se hace con la gente en el terreno, mirando, ¿me entiendes? Yendo a conversar con ella, anotando las cosas que nos parecen interesantes, mirando cómo se dan las relaciones, mirando cómo, no sé quién es el alcalde, qué partido es, cómo es que estas señoras se entraman con él, dónde está la que es del mismo partido, no sé qué, cuáles son los actores clave. Todo eso tenemos que conocerlo, ¿me entiendes? Para saber dónde estamos situados y para tomar decisiones que sean importantes. Eso es investigación social aplicada. Estoy, en el fondo, aplicando en el territorio, en el terreno, todos los conocimientos que ustedes ya han aprendido así teóricamente en antropología, en psicología, en sociología, en ciencia política, ¿me entienden? Ahí tienen que aplicarse en la reunión donde estoy yo con la señora mirando todo lo que pasa y preguntando todo lo que pasa, porque tenemos que ser preguntonas, si no, no sabemos. Y empezar a pensar, hasta cuando uno pregunta el nombre, cuando uno empieza a preguntar los nombres, se empieza a dar cuenta de quién es hermana de quién, con quién se relaciona, quién es la que está casada con tal, la que está trabajando no sé qué, y ahí uno se empieza a dar cuenta de el entramado social. Ese entramado social muchas veces es el que sustenta las posibilidades de éxito de una intervención. Ojo con eso. ¿Con quién? ¿Qué personas son familiares? Si no, hay que mirarlo en la política nomás. Hay que mirarlo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Quiénes son hermanos, primos, parientes, no sé qué? ¿Cierto? Ahí nosotros nos vamos dando cuenta. Esos mismos procesos de articulación suceden en las comunidades. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, estamos absolutamente perdidos. Porque a veces incluso conversamos con la gente que no tenemos que conversar tanto.
o establecemos relaciones con gente que no tenemos que establecer tantas relaciones. Nosotros como profesionales. Yo estaba pensando en que uno tiene que dirigirse a la casita que tiene el negocio porque sabe todo. Conoce al Todo. vecino, la familia, las necesidades que hay. Por lo general, en las comunidades también, o en los pueblos que son chiquititos, hay que ir al negocio. Hay que darle negocio. ¿Y saben qué? Yo creo que la Camila dice algo súper interesante y también hay que tener mucho respeto por todas las personas. Tenemos que saber cuáles son nuestras propias, digamos, estereotipos, lo que nosotros cargamos. Mira, a mí me pasó una vez, yo trabajaba en Imperial y entre Imperial y Cholchol estaba trabajando en el INDAP en ese tiempo, era consultora de unos equipos de transferencia tecnológica. Entonces yo era como de alguna manera una persona como que evaluaba los procesos de desarrollo tecnológico que se estaba dando en esa zona. Y me tocaba pasar por muchas comunidades ahí en Imperial, camino a Cholchol y todo. Y bueno, yo siempre he tenido buena... Y por una cuestión también de crianza, yo siempre digo esto, pero a mí me enseñaron a compartir mucho con la gente mapuche, porque mi padre tenía muchos amigos mapuche, y yo desde chica, yo dormía en ruca, tenía amistades mapuches, no, conocí la diferencia, porque estudiaba en un colegio donde de repente mucha gente de clase un poco más alta, de que tenía más lucas, se reía de la gente mapuche. Yo no lograba entender hasta que incluso cuando, bueno, mi papá me trataba de explicar, pero en sus códigos también él no terminó la universidad, no terminó ni cuarto medio. Me explicaba, digamos, pero no tenía los códigos para decir, mira, esta es racialización, esta es un estereotipo, una discriminación, ¿me entiendes? No tenía yo esos códigos, porque hasta que, claro, tú empiezas a estudiar, después vas a la universidad, después te pones a leer y ya vas al ser pensamiento crítico, o entre medio la política también te ayuda a esas cosas, y uno va dándose cuenta. Pero yo, entonces, ¿qué sucedía de alguna manera con la forma de interactuar en ese territorio, que es un territorio mapuche? Yo conocía gente ahí, amigas, personas con las cuales conocía, entonces, bueno, a veces iba a las acciones del trabajo y otras veces me pasaba a tomar un mate de una familia conocida, qué sé yo, a preguntar cómo están, no sé, tanto tiempo que no lo he visto, que las cosas que uno hace con sus amistades, ¿me entiendes? Bueno, sucedió que de alguna manera en ese rol de evaluadora que yo tenía, ¿me entiendes? Que era un rol complejo además, porque tenía que ir a las comunidades a evaluar lo que estaban haciendo técnicos, trabajadores sociales, ¿me entiendes o no? Entonces a ti te ven como la mala. Bueno, yo en realidad tenía otro tipo de rol porque tiene que ver con cómo tú eres, con lo que tú traes, con tu propia mochila, ¿me entiendes? Entonces sucedió que durante esa década, bueno, hubieron procesos muy interesantes en Imperial y en esa zona fue un centro político de la propuesta de la ley indígena, ¿me entiendes? O sea, estoy hablando de la época de los 90, en donde se rearticula todo el proceso y donde hay una concepción del Estado que es un nuevo trato hacia la gente mapuche, ¿me entiendes? Cosa que nunca ha sucedido, pero que el Estado ha hecho ciertos esfuerzos con mayor o menor acierto en esto, porque se han tratado de hacer esfuerzos, la ley indígena es una de esas. Hubo mucho proceso de organización de la gente y por la cual esa ley también se constituyó. Bueno, ahí en ese proceso anduve metida yo con alguna gente conocida, que sí. Y entonces sucedió que el 96 más o menos, el 98, hubo como una junta de comunidades en donde se iba a requerir al INDAP ciertos procesos o elementos así como más políticos de la gente, que siempre la gente quiere, no sé, la tierra para trabajarla, ¿me entiendes? Cosas que son políticas, de cómo pone su cosmovisión en juego. Bueno, yo trabajaba en el área de INDAP de Imperial en ese tiempo y la única persona única que fue invitada a esa reunión fui yo. Mi jefe no fue invitado. El jefe, el subjefe, todo el área de INDAP, que eran todos agrónomos, gente bien reconocida también, no fueron invitados, me invitaron a mí, que era una consultora externa que llegaba ahí a trabajar, ¿me entiendes? Y por supuesto todo el mundo quedaba así, pero ¿por qué invitan a esta más o menos? ¿No? Y a mí, yo también en algún minuto no entendía, pero yo dije, ¿por qué me invitan a mí cuando yo cumplo unos
roles que son así como esporádicos, si ustedes quieren. Yo no estoy en el proceso cotidianamente, sino que incluso yo tenía que hacer un montón de visitas en varias comunidades. Pero probablemente lo que hablaba, cómo me expresaba, con quién conversaba. Y ¿sabes qué me pasó? Algo que después entendí por qué. Yo siempre llegaba a un lugar porque la sede estaba, que era una casa, que era un lugar donde no, una bodega donde nos encontrábamos, digamos. Siempre, yo estuve trabajando como 3 años ahí. Y siempre yo llegaba una vez al mes a hacer una reunión ahí y había un caballero, un señor, un caballero, mapuche, que andaba arriando animales, que me abría la tranca donde yo entraba. Entonces, ya, pues yo, bueno, cuando yo llegué alguna vez ahí a ese lugar, yo hablé con él, me presenté, le dije quién era, a qué venía, y él me abrió la tranca. Y eso se hizo como habitual. Yo llegaba ahí, y generalmente yo llegaba, me bajaba, lo saludaba, qué sé yo, le preguntaba cómo estaba, qué sé yo, él siempre andaba cuidando sus animales ahí. Como yo llegaba como a las 3 de la tarde, probablemente había arriado los animales para irlos a guardar, qué sé yo. No fumábamos un cigarro, yo en ese tiempo fumaba más, digamos. A veces yo andaba con mate, le convidaba unos mates, qué sé yo. Pues mientras esperábamos que la gente llegara, conversábamos de la vida. ¿Usted cómo está? ¿Cómo se llama? Al final, él me esperaba, yo creo, y yo ya sabía que él iba a estar ahí. ¿Me entiendes? ¿Qué función me hacía? Cumplía él, era abrirme la tranca. Bueno, me invitaron a esa reunión, yo fui, por supuesto, porque además era un día de trabajo, era como una jornada. Ahí entendí lo importante que es hablar mapudungún, porque todo se hizo en mapudungún, yo no entendía nada. Bueno, entendía, digamos, la gestualidad corporal y todo, pero imagínense un día y las mujeres que estaban ahí, que estaban haciendo, porque era una reunión de la comunidad en realidad, donde se estaban tomando decisiones acerca de la tierra y de que los mayores de esa comunidad en ese momento no querían traspasarle a la tierra a hijos, tierra a los hijos para que los hijos trabajaran con crédito del INDAP. Esa era la cuestión, esa era la trama de la cosa. Y en esa, que era en el fondo una toma de decisiones comunitarias, me invitaron a participar a mí, como la representante del INDAP. Y bueno, ahí me di cuenta, cuando yo llegué en la mañana, que se hizo un yeyipún, se hizo una rogativa, cuando empezamos muy temprano, a las 7:30, 8 de la mañana, yo me di cuenta que la persona que me abría la tranca a mí, todas las veces que yo iba ahí, era el lonco de la comunidad. Una persona anciana, la más anciana de ahí, porque era muy mayor la persona, era un caballero muy mayor, murió ese caballero. Era el lonco, ¿entiendes? Ahí entendí por qué me habían invitado a mí. ¿Me entiendes? Porque probablemente en mi actuar no profesional, sino que personal, ¿me entiendes? Yo había establecido una conexión con él, una conexión que probablemente en el mismo jefe de área había establecido, porque él lo miraba, el jefe de área miraba a todo el resto como el agrónomo que él era, ¿me entiendes? El jefe. Entonces, él miraba así como para abajito. Decía yo, además, él era bien autoritario, esa persona, entonces no nos llevábamos muy bien nosotros porque él era una persona bien jerárquica, digamos. Además, él siempre él miraba a las ciencias sociales muy feo, no a mí como persona, sino que a las ciencias sociales. Entonces, me acuerdo una vez, yo estaba haciendo un proyecto y un proyecto que después ganamos por lo demás para una comunidad que ella de Camino Caragua, que quería un tractor. Entonces fueron y con una agrónoma mujer que había ahí dijimos, oye, hagamos el proyecto y ya hagámoslo. Y me acuerdo que cuando él alguna vez me vio sacando el van, el TIR, no sé qué, me dice, ¿y usted me dice qué es lo que está haciendo? No, es que estamos haciendo un proyecto para la comunidad también. ¿Y usted me dijo está haciendo ese proyecto? Así como queriendo decir, ¿y usted qué sabe hacer proyectos? ¿Me entiendes? Entonces yo le dije, sí, y lo vamos a ganar además, no se preocupe. Y lo ganamos. Enojaba con eso. Además. Entonces, pero se dan cuenta que, ¿qué quiero decirle? En estas estrategias de acción, en la forma metodológica que uno tiene, uno se compromete más allá del procedimiento técnico. Uno se compromete en el actuar como persona, ¿me entiendes? Y compromete sus valores. Por eso es tan importante que nosotras nos miremos a nosotras mismas y sepamos cuáles son mis prejuicios, cuáles son mis propias limitaciones, ¿me entiendes? Para entender, porque mira, nosotros trabajamos con pueblos diferentes, con personas de identidades sexuales diferentes, con personas de religiones diferentes, a nosotras,
con personas que ven la vida de forma diferente, que tienen prácticas sexuales, religiosas, políticas, económicas, en todos los planos culturales distintas a nosotros. ¿Y cómo entonces nosotros operamos respecto de esas relaciones que establecen los sujetos y las personas con las cuales trabajamos? ¿Operamos a través de nuestro prejuicio o del método? Esa es mi pregunta, ¿me entiendes? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Estoy trabajando metodológicamente o estoy trabajando porque mi prejuicio me dice que a mí no me gustan las personas que son gays? Entonces yo voy a establecer ciertas normas y ciertas, ¿me entiendes?, procesos para ponerle trabas a las personas que tienen una identidad sexual distinta. Y esa es misoginia, y es un prejuicio, ¿me entiendes? Entonces, pero si yo no me conozco a mí misma, no puedo hacer eso, ¿me entiendes? Y eso es fundamental, porque resulta que las personas, nosotras, todas las personas, reconocemos a la gente que es de alguna manera honesta. Uno reconoce a alguien honesto, ¿entiendes? No sé por qué. Nuestra intuición, probablemente las mujeres tenemos mucho intuitivo. Yo digo, a mí muchas de las cosas me pasan aquí, pero muchas me pasan aquí. Yo algo aquí, estoy apuntando a mi estómago, aquí donde se produce esa como separación entre las costillas y el estómago, ¿cierto? Ahí me pasan muchas cosas a mí. Yo llego a una reunión de repente, y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, eso es la intuición. Nosotros aprendemos, nuestra cultura de la razón nos ayuda a esconder la intuición. Yo digo, no hay que esconder la intuición, a la intuición hay que hacerle caso, ¿entiendes? Porque hay momentos en que tu guata te dice, no te metas ahí Camila, no te metas ahí Nicolás, no te metas ahí Lucita, digo yo, no te metas ahí, porque te está diciendo algo tu cuerpo, tu mente, tu estómago, todo. ¿Y tú qué haces? Vas y te metes. ¿Y qué pasa? Te va mal. Y después uno dice, ay, ¿por qué no me habría hecho caso yo misma? ¿Entiendes? Cuando algo me decía que no tenía que irme por ahí, no, algo me decía. ¿Entiendes? Entonces, esa también es parte del método. Nosotros somos cuerpo también, somos cuerpa cuando vamos a actuar, ¿me entiendes? Hagámosle caso, porque la gente percibe eso. Yo percibo cuando viene alguien y me viene a contar una mula, digo yo, me viene a pasar un cuento, y yo eso no lo percibe. Y uno no le hace mucho caso. Lo mismo le pasa a un trabajador social cuando va a vender una pomada a una comunidad, pero tú no crees nada de lo que dice, ¿me entiendes? Porque te miran así con una cara, porque hay algo en tu gesto, hay algo en tu forma de decirlo, hay algo en tu expresión, que en realidad no se condice con lo que tú estás diciendo, entonces lo dices de una manera distinta, ¿me entiendes? Lo dices como, lo repites como un libro que hay que leer, como algo que me aprendí de memoria. Entonces tenemos que ser democráticas, porque el método dice que la democracia y la participación son súper importantes, pero entonces, a ver, va a participar usted, y el resto para la casa. Uy, la democracia está Eso, la gente, tú no necesitas explicárselo así como estamos leyendo aquí la estrategia de acción del método consiste en aplicar una serie de procedimientos. No necesito decir eso, ¿me entiendes? Si yo lo implemento de una manera que no es honesta, la gente no me va a creer nomás, ¿me entiendes? Y esa es parte fundamental del método. Como en el fondo, lo que yo estoy diciendo aquí, que suena súper bonito, que son actividades humanas intencionadas a la transformación de determinada situación, no sea una linda frase que define algo, sino que se vuelva carne, que se vuelva acción, que se vuelva práctica. Porque yo me puedo aprender de memoria esto, ¿no entienden? Y ustedes me lo pueden decir de memoria en la prueba, y yo les voy a poner un 7. Pero resulta que cuando usted vaya allá, al terreno, al territorio, al barrio, al grupo, a trabajar con los jóvenes, no sé, que tienen problemas de drogadicción, en un lugar, ¿me entiendes? En donde incluso te va a dar miedo estar, probablemente, ¿me entiendes? ¿Cómo tú logras conectar con ese sujeto? ¿Para qué? Para transformar a, a ese grupo, a ese sujeto, para que tengan otro tipo de prácticas, para que hagan otro proceso. Ese es el método, ¿me entiendes? Es más que repetir esto, es una disposición probablemente,
es una reflexión profunda que tengo que hacer. Entonces, cuando yo les estoy diciendo todas estas palabras bonitas que nos dice Anderegg acerca de lo que significa el método, en estas distinciones, esta diferenciación, elementos que se entrecruzan, esta complejidad, estos procesos ordenados, son más que eso. Esas son definiciones. ¿Entiendes? Pero el tema es cómo yo logro, en el fondo, conectar con otro y con otro, para que ese otro o esa otra, en realidad, me crea, ¿cierto? Crea en lo que estamos tratando de hacer. Y eso es complejo. Eso es lo más complejo. Profe, Me está diciendo Jimena que llegamos a la hora. sí. Mira, a las 9:30 justo, bacán. Estamos regios. Oye, entonces, nos vemos en 10 minutos más.